benditas almas del purgatorio, y en definitiva, ¿de qué se trata el purgatorio? Porque mucha gente está bastante confundida sobre este y sobre otros temas. La vida de la iglesia purgante, sus dolores, estados y vivencias son desarrollados por Santa Catalina de Génova, mística extraordinaria y confidente de nuestro Señor. Verdaderamente este es un trabajo imprescindible para la formación de los católicos verdaderos y una comprensión más acabada y perfecta de aquel lugar de purificación y antesala del paraíso. Recomendado vivamente por santos y papas, presentamos a nuestros oyentes la versión completa y conforme al original del siglo XV de El Tratado sobre el Purgatorio. Santa Catalina de Génova nació en Vicolo dal Filo, en esa ciudad, en el año 1447. Perteneció a la gran familia Guelf de Fiesca, hija de Giacomo Fiesca, que fue virrey de Nápoles, y nieta de Roberto Fiesca, cuyo hermano fue el Papa Inocencio IV. Otro Fiesca más fue Papa, Adrián V. De esta familia surgieron varios príncipes de la Iglesia y muchos valientes y hábiles guerreros y hombres de Estado. La madre de nuestra santa, Francesca de Negro, también era de linaje aristocrático. Pertenecía, Santa Catalina de Génova, a una familia de 5 hijos, educados todos piadosamente. Su biografía más temprana fue hecha por el sacerdote Cataneo Marabotto, su confesor, en sus años tardíos, y hubo además relatos de su amigo Ettore Vernazza que describen las penitencias que ella hacía cuando tenía tan solo 8 años y que había recibido el don de la oración a la edad de 13 años. En ese momento ella declaró a su confesor que deseaba ingresar al convento de Santa María de la Gracia en Génova, un hogar de agustinas canonesas de Letrán, donde su hermana mayor, Limbania, había ya tomado el velo. Él le respondió que era demasiado joven para ello, ya que la vida de las religiosas es verdaderamente muy dura. Ella encontró estas objeciones razonables, llenas de prudencia y celo, opinión que a su vez el sacerdote encontró no humana sino sobrenatural y divina. Entonces él visitó el convento que ella había elegido, donde era confesor, y conminó a las monjas a aceptar a Catalina como novicia. Pero ellas no querían contrariar sus costumbres recibiendo a una niña tan joven, lo cual desilusionó a Catalina, dándole un gran dolor, pero con la esperanza de que el Señor Todopoderoso no la abandonaría. Y así creció para ser encantadora, más alta que la generalidad de las mujeres, con una cabeza muy bien proporcionada, un rostro algo alargado pero singularmente bello y bien formado, rubia, su nariz algo alargada de ojos oscuros y una frente alta y ancha. Cada parte de su cuerpo estaba en perfecta armonía. En el momento en que fracasó en su intento de entrar al convento, o un poco después, murió su padre. Y así fue que sus propiedades y todo el poder pasaron a manos del mayor de sus hermanos, llamado Giacomo. Deseando salvar las diferencias entre las partes en que se habían dividido las principales familias de Génova, diferencias que habían acarreado crueles y distractores esfuerzos, Giacomo Fiesca concibió el proyecto de casar a su joven hermana con Giuliano Adorni, hijo del principal de una poderosa familia gibelina. En este plan tuvo apoyo de su madre y encontró a Giuliano deseoso de aceptar la mano de la hermosa, noble y rica novia que se le proponía en matrimonio. En cuanto a Catalina, no rechazaría esta cruz que su madre y el hermano mayor echaran sobre ella. El 13 de enero de 1463, contando 16 años, se casó con Giuliano Adorni. Este fue descrito como un hombre de naturaleza extraña y recalcitrante, que llevaba una vida desordenada. Catalina, que vivía con él en una hermosa casa en la plaza Sant'Agnete, al comienzo se rehusó completamente a adoptar los hábitos mundanos de su esposo y vivió como una verdadera ermitaña.
sin salir nada más que para oír la Santa Misa. Pero al cabo de haber transcurrido 5 años de este modo, ella se rindió finalmente a las protestas de su familia. En los 5 años siguientes se dedicó un poco a lo mundano, compartiendo los acostumbrados placeres de las mujeres de su clase, mas sin caer nunca en pecado. Cada vez se sintió más molesta por la total falta de simpatía espiritual que su esposo tenía hacia ella y por las distracciones que la mantenían alejada de Dios. Su conversación data de la víspera de San Bernardo en 1474. Al visitar ella la iglesia que lleva ese nombre en Génova, donde oró y clamó por lo intolerable que se había vuelto la vida para ella, al punto de enfermar y tener que pasar 3 meses en cama, su anhelo de dejar la vida mundana todavía persistía en su corazón. 2 días más tarde, al visitar a su hermana Limbania en el convento de Santa María de la Gracia, ésta la instó a volver a la mañana siguiente para hacer confesión con el confesor de las hermanas. Repentinamente, mientras estaba arrodillada ante el confesionario, su corazón fue herido por un dardo de inmenso amor a Dios, y tuvo la clara visión de sus propias miserias y faltas, y de la más alta bondad de Dios. Cayó desmayada. De su corazón se elevó el grito: «Nada más del mundo para mí, no más pecado». El confesor la llamaba, y cuando ella volvió en sí, pudo hablar nuevamente y pedir y obtener la licencia de éste para posponer la confesión. Entonces regresó a su casa rápidamente, donde se recluyó en una habitación por varios días, absorta en la conciencia de su propia miseria y de la gracia que Dios le había dado, pues tuvo una visión de nuestro Señor crucificado, cubierto de sangre, y entonces ella gritó: «Oh Señor, nunca pecaré otra vez. Si fuera necesario, haré una confesión pública de mis pecados». Luego de un tiempo sintió la necesidad de comulgar, deseo que fue cumplido en la festividad de la Anunciación. Comenzó una vida de oración y de penitencia. Obtuvo del esposo una promesa que él mantuvo, de vivir juntos como si fueran hermanos. Ella se impuso a sí misma estrictas reglas para desviar sus ojos de las cosas del mundo, como por ejemplo hablar solo cuando fuera útil, comer solo lo necesario para vivir, dormir lo menos posible en una cama incómoda y con espinas, usar ropa de penitente y orar todos los días 6 horas, y cumplió rigurosamente con cada una de estas cosas. Pronto, guiada por las damas de la misericordia, se dedicó al cuidado de los enfermos pobres. Vestida con sencillez, iba por las calles y pasajes de Génova, cuidando a la gente pobre enferma. Los atendía, los lavaba y les zurcía sus sucios harapos. A menudo visitaba el hospital de San Lázaro, que albergaba enfermos incurables, tan destruidos que era casi imposible de ver y de oler, muchos de ellos muy desconsolados. En Catalina encontraron ellos verdadera caridad y no disgusto. Ella respondía a los insultos con invariable gentileza. Su biografía más temprana da detalles sobre sus prácticas religiosas. Durante el tiempo de su conversión acostumbraba a ayunar incesantemente para la Sagrada Eucaristía. Los sacerdotes le concedieron el raro privilegio en esos días de comulgar diariamente. Durante 23 años, comenzando en el 3er año de su conversión, ella ayunaba totalmente para Cuaresma y Adviento, tomando solo un vaso de agua con sal y vinagre para recordar la bebida ofrecida al Señor en la cruz. Sin embargo, durante estos ayunos gozaba de excepcional salud y vigor. Durante los 25 años que siguieron a su conversión, no tuvo otro director espiritual que no fuera el mismo Señor. Luego, cuando cayó enferma durante los 10 últimos años de su vida, sintió la necesidad de ayuda humana también,
y un sacerdote llamado Cataneo Maraboto, que fue una autoridad en el hospital en el que ella estuvo trabajando, se convirtió en su confesor. Unos años después de la conversión de ella, su esposo fue recibido en la Orden Tercera de San Francisco y en adelante colaboró con ella en las tareas de caridad. Llegó un momento en que los directores del Gran Hospital de Génova le solicitaron a Catalina la supervisión del cuidado de los enfermos en esa institución. Aceptó y alquiló cerca del hospital una casa modesta en la que ella y su esposo vivieron hasta el fin de sus días. Sus oraciones continuaron siendo regulares y prolongadas, con raptos frecuentes, si bien ella llevaba su vida de piedad de modo tal que no interfiriera con el cuidado de los enfermos. Aun cuando su actitud era humilde, hasta con los servidores del hospital, los directores vieron el valor de su trabajo y la señalaron como rectora del hospital sin límites de decisión y de poder. En el año 1457, ella atendió a su esposo en su última enfermedad. En su testamento, él exaltó las virtudes de su esposa y le dejó todas sus posesiones. La señora Charlotte Balfour subrayó en su copia sobre los trabajos de los santos un sugestivo extracto de sus enseñanzas. Santa Catalina decía a sus hijos espirituales: no deberíamos desear nada más que lo que nos llega momento a momento. Ejercítense ustedes mismos nada más que por el bien, porque quien no se ejercita a sí mismo y espera que Dios le envíe todo, tienta a Dios. Cuando hemos hecho todo el bien que podemos, permitámonos aceptar todo lo que nos ocurre por orden divina y unirnos a ello con nuestra voluntad. Quien ha probado lo que es descansar en esa unión con la voluntad de Dios, se siente como habiendo ganado ya el paraíso en esta vida. Tenía solo 53 años cuando cayó enferma, exhausta por una vida de éxtasis, de ardiente amor a Dios, profundas penitencias, labores dedicadas a los demás y sus privaciones. Durante sus últimos 10 años sufrió mucho. Murió un 15 de septiembre en el año 1510 a los 63 años. Se le rindió culto públicamente cuando fue declarada su legitimidad en el año 1675. El proceso de canonización se instituyó por medio de los directores del hospital en Génova, donde ella había trabajado. Sus virtudes heroicas y la autenticidad de sus muchos milagros fueron bien documentados, y la bula de canonización la emitió Clemente XII en el año 1737. La autoría de la santa del tratado sobre el purgatorio nunca ha sido discutida, pero el barón von Hügel, en su monumental trabajo Los elementos místicos en la religión, estudiados en Santa Catalina de Génova y sus amigos, concluyó convincentemente, tras un examen meticuloso del diálogo de la bendita y seráfica Santa Catalina de Génova, del que era autor Battista Vernazza: el diálogo entero entonces es trabajo de Battista. De no ser así, se pensó, la autobiografía espiritual de la santa no pretende ser más que lo que es, una biografía espiritual, la vida de su alma, dramatizada por una joven mujer que la conoció y estimó. El barón von Hügel creyó que Santa Catalina y el notario genovés Vernazza estuvieron en contacto durante la epidemia de 1493 en Génova, es decir, 19 años después de la conversión de ella, cuando tenía 46 años. Ella escribió que él tenía una gran compasión desde muy joven, y durante el tiempo de la peste, ya que acostumbraba a ayudar a los pobres. Von Hügel lo describe, tras un profundo estudio de su vida y obra, como un hombre de agudo, profundo y amplio entendimiento. La pequeña Tomasa era una sensible, amorosa y brillante niña, inclinada a escribir, como demostró en unos simples versos que dedicó a Catalina, su más sagrada protectora y adorable madre, a la edad de apenas 10 años. Estaba ella designada a su madrina tras la muerte de su madre carnal.
El padre, cuando la madre murió, la envió junto con su hermana al exterior, al convento de las Agustinas Canonesas, donde a Catalina no se le habían permitido tomar los hábitos. Quizás las monjas habían comprendido a través de eso que aún niñas podían tener una verdadera vocación. 12 semanas después de la recepción, muere Santa Catalina, y el barón von Hügel tentativamente identifica a Batista junto con otros 6 amigos y discípulos de la santa, entre los cuales también estaba el padre de Batista. Indicios y comunicaciones de su fallecimiento en instantánea y completa unión con Dios fueron documentados al momento de su muerte. A partir de allí se empieza a hablar del diálogo o tratado del purgatorio. Como por comparación con el fuego divino que cayó sobre ella misma, el alma bendita de Santa Catalina de Génova comprendió que el purgatorio era de la forma y donde las almas eran atormentadas. Y comienza el tratado del purgatorio con el capítulo 1 diciendo el estado de las almas que están en el purgatorio, cómo están exentas de todo amor propio. Y cuenta allí Santa Catalina. Esta alma consagrada se encontró a sí misma, estando aún encarnada, colocada por el amor ardiente de Dios en el purgatorio, que la quemaba, limpiando en ella todo lo que necesitaba ser limpiado, hasta que al dejar esta vida pudiera ella presentarse a la vista de Dios, su amado amor. Por medio de este fuego amoroso ella comprendió en su propia alma el estado de las almas de los fieles que van al purgatorio a purgar su suciedad y manchas de pecado que no pudieron expiar durante su vida. Desde esta alma colocada por el ardiente fuego divino en este amoroso purgatorio, se unió a ese amor divino con todos y comprendió el estado de las almas que están en el purgatorio. Y entonces dijo: las almas que están en el purgatorio no pueden, comprendo, elegir sino estar ahí. Esto por una orden divina para hacer justicia. Ellos no pueden cambiar sus pensamientos sobre sí mismos, ni decir, por haber cometido tales pecados merezco estar aquí, o no los he cometido y entonces tengo que estar en el paraíso, ni siquiera ese se irá más pronto que yo, ni siquiera yo me iré antes que él. Estos pensamientos en el purgatorio no existen. Ellos no tienen memoria ni sobre sí mismos ni sobre otros, ni lo bueno o lo malo. De ahí que ellos sufran un dolor mayor del que ordinariamente sufrirían. Tan felices están de encontrarse dentro de la voluntad divina y de que pueda hacer todo lo que le place, como le place que sufran este dolor sin pensar en sí mismas. Ven solamente la obra de la bondad divina que conduce al hombre a su misericordia para no tener que recaer. No pueden ver que están penando por causa de sus pecados. Esa visión no puede mantenerse en sus mentes, debido a que estarían en una imperfección activa, en donde ningún pecado actual puede haber. Solo una vez, al dejar el mundo, pueden ver la causa del purgatorio, pero no la volverán a tener. Ellos ya no pueden tener voluntad ni deseos, salvo la voluntad de la caridad. Estando en el fuego del purgatorio, ellos están dentro de la ordenanza divina, que es pura compasión, y nadie puede apartarse de ello, porque ha sido privado del poder del pecado, del mérito y del demérito. Dice la santa: creo que ninguna felicidad puede hallarse valiosa al ser comparada con ese estado de las almas del purgatorio, exceptuando el de los santos en el paraíso, y es una felicidad que crece día tras día al fluir Dios dentro de esas almas más y más, a medida que se consumen los obstáculos puestos a la entrada de Dios. Las manchas de pecado van siendo consumidas, y el fuego elimina la suciedad más y más, hasta que las almas se abren al influjo de la divinidad.
Un objeto que estuviese cubierto no podría recibir los rayos del sol, pero no por un defecto del sol, el cual brilla siempre, sino a causa de la cobertura que pone un obstáculo. Se quita la cobertura y entonces se abre al sol. Cada vez más el obstáculo es consumido, y entonces más y más recibe los rayos del sol. Esta es la forma en que las manchas del pecado cubren a las almas, y en el purgatorio esas manchas son quemadas. Cuanto más sean consumidas, mayor es el acercamiento de las almas a Dios, que es su verdadero sol. La suciedad del pecado decrece, y el alma se abre al rayo divino. Crece así la felicidad hasta que se cumple el plazo necesario para ello. El dolor, claro, no disminuye hasta entonces. Y en cuanto a la voluntad, nunca pueden decir las almas que el dolor es dolor, pues están contenidas en la ordenanza divina, con la cual, en pura caridad, su voluntad está unida. Pero por otro lado, ellas soportan un dolor tan extremo que ninguna lengua lo podría describir, ni mente comprender, si Dios, por medio de su gracia especial, no nos lo mostrara. Eso tampoco puede verbalizarse. La visión que tuve, la revelación que Dios me hizo, nunca abandonó mi mente, y yo contaré lo que pueda sobre ella. Comprenderán aquellos cuya mente Dios se ha dignado abrir. Todas las penas del purgatorio se relacionan con el pecado original y el actual. Dios creó el alma pura, simple y limpia de toda mancha de pecado, con un cierto instinto beatífico hacia Él desde el pecado original, que el alma encuentra en sí misma, quita de sí, y cuando agrega otros pecados a ese original, se aleja más y más de Dios. No puede haber ningún bien, salvo por la participación de Dios, que va al encuentro de las necesidades de sus criaturas irracionales como quiere, y ha ordenado, no fallándoles nunca. Y al alma racional responde en la medida en que la encuentra limpia y sin el obstáculo de los pecados. Por consiguiente, cuando un alma se acerca al estado puro y claro en que fue creada, su instinto beatífico se descubre a sí mismo, y crece sin cesar tan impetuosamente hasta el final, que cualquier obstáculo le parece a este alma algo del pasado, y cuanto más ve, más extremo es su dolor. Debido a que las almas en el purgatorio no sienten culpa de pecado, no hay obstáculo entre ellas y Dios, excepto su dolor, que las lleva hacia atrás, y así no pueden alcanzar la perfección. Ven claramente la gravedad de cada obstáculo en su camino, y ven también en su instinto que es obstaculizado por una necesidad de justicia. De ahí nace un rugiente fuego, como el del infierno, pero carente de culpa. La culpa es lo que las hace condenadas en el infierno, en donde Dios no concede su bondad, y por eso permanecen allí en desesperada mala voluntad, opuesta a la voluntad de Dios. Es manifiesto que hay perversidad en la voluntad contraria a la voluntad de Dios, donde la culpa es conocida y la mala voluntad persiste. Y es que la culpa de aquellos que han pasado de esta vida al infierno no es remitida. No puede serlo, dado que ya no hay cambio de voluntad. En el pasaje al otro mundo, el bien o el mal se estabilizó en concordancia con su deliberada voluntad. Como se ha escrito, ubi tein venero. Es en la hora de la muerte que prevalece la voluntad de pecar, o el arrepentimiento. Ibi te judicabo. Según se incline la balanza hacia un lado u otro, luego no hay remisión, según se me ha mostrado. Después de la muerte el libre albedrío ya no puede retornar, pues la voluntad ha quedado fijada en el momento de la muerte. Y dado que las almas en el infierno han tenido en el momento de la muerte la voluntad hacia el pecado, deben soportar la culpa a través de la eternidad,
sin mérito por sus penas, solo soportarlas, sin final. En cambio, las almas del purgatorio solo soportan el dolor, no ya la culpa, por haberse arrepentido de los pecados en el momento de la muerte y de sus ofensas a la bondad divina. Por lo tanto, su dolor es finito y su tiempo se va acortando, como ha sido dicho. Oh miseria más allá de toda miseria, tan grande que la ceguera humana no puede verla. El dolor del condenado no es infinito en cantidad, debido a que la bondad de Dios arroja su rayo de misericordia aún en el infierno. Porque el hombre que muere en pecado merecería pena infinita por tiempo infinito. Mas la misericordia de Dios le ha puesto infinitud solo al tiempo. En justicia Dios podría haber dado al hombre pena mayor. Cuán peligroso es el pecado cometido a sabiendas. Sin arrepentimiento, el hombre soportará la culpa mientras persevere y desee pecar nuevamente. Las almas en el purgatorio tienen la voluntad, los deseos en concordancia con la voluntad de Dios, quien arroja sobre ellos su bondad, y ellos hasta donde pueden son felices y se limpian de todos sus pecados. En cuanto a la culpa, estas almas llegan a estar limpias como lo estaban cuando Dios las creó. Dios perdona sus culpas inmediatamente al dejar este mundo, si ha habido confesión de los pecados y verdadero arrepentimiento o voluntad de no cometerlos más. Solo las manchas que han dejado los pecados es lo que debe limpiarse mediante el fuego. Una vez limpias de toda culpa y unidas a la voluntad de Dios, ellas ven con claridad el grado en el cual Él se les revela, y ven cuán importante es disfrutarlo a Él, y que estas almas han sido creadas para este fin. Además, son llevadas a unirse con Dios y movidas hacia Él en tal sabiduría, con su natural instinto hacia las almas funcionando en ellas, que ni argumentos, ni figuras, ni ejemplos podrían hacerlo claro cuando la mente conoce esto por medio de su sentimiento interno y lo comprende. Deseo, no obstante, hacer una comparación que viene a mi mente. Si en todo el mundo no hubiera más que un pedazo de pan para saciar el hambre de todas las criaturas, y si ellas se vieran satisfechas solo con ver el pan, si ni comiera, ni enfermara, ni muriera, su hambre crecería incesantemente, porque su instinto de comer no disminuiría. Sabiendo que solo había ese pedazo de pan para satisfacerlo, y que aún estará hambriento, él caerá en un insoportable dolor. Tanto más si se acercara al pan y no pudiera verlo. Su anhelo se reforzaría, su instinto se fijaría en ese deseo completamente. Si él estuviera seguro de no volver a verlo, estaría en el infierno. Así pasa con las almas de los condenados, que no tienen esperanza de ver su pan, que es Dios, el verdadero Salvador que les ha sido quitado para siempre. Pero las almas en el purgatorio tienen la esperanza de ver ese pan y se sienten satisfechas con eso. Por eso sufren hambre y soportan la pena que hará posible satisfacerlas con el pan que es Jesucristo, verdadero Dios Salvador y nuestro amor. Como el espíritu purificado y limpio solo puede encontrar descanso en Dios, pues con ese fin ha sido creado, no hay otro lugar para un alma en pecado que el infierno. Y así fue ordenado por Dios. Cuando el alma deja el cuerpo en pecado mortal, en el instante en que cuerpo y espíritu se separan, el alma busca el lugar que le corresponde sin ninguna guía excepto sus propios pecados. Y si en este momento el alma no estuviera atada por ninguna ordenanza procedente de la justicia de Dios, iría aún a un infierno mayor que aquel donde Dios le ha dado menor pena de la que realmente merece.
El alma que no encuentra lugar donde ir, manteniendo el mal en ella, termina encontrando por ordenanza divina en el infierno su propio lugar. Pero retornando a nuestra cuestión, el purgatorio, allí va el alma al separarse del cuerpo cuando ya no está limpia como ha sido creada. Viendo por sí misma este impedimento, solo por medio del purgatorio puede limpiarse, y ella se ubica voluntariamente. No hay una orden que así haga que suceda, y lo haría, aunque en ese momento hubiera para ella un infierno peor que el purgatorio, porque ve que a causa de tal impedimento no puede acercarse a Dios, que es su objetivo. Y tanto le importa ello que en comparación el purgatorio no cuenta en absoluto, aunque el dolor sea como el infierno, comparado con llegar a conseguir a Dios alguna vez. El dolor parece como si nada. Cuando veo a Dios, no veo ninguna puerta que impida entrar al paraíso, y como Él es todo misericordioso, desea que entremos allí. Él está ante nosotros con los brazos abiertos para recibirnos en su gloria. Pero bien veo, la esencia divina es de tal pureza, mucho mayor de lo que pueda imaginarse, que un alma con la más mínima imperfección, mejor sería que ella misma se arrojara a 1000 infiernos antes que verse manchada en la presencia de la majestad divina. Así pues, el alma, comprendiendo que el purgatorio ha sido hecho con el fin de eliminar tales manchas, ella misma va allí y encuentra que ha sido tratada con misericordia, al permitírsele eliminar el impedimento constituido por las manchas del pecado. No hay lenguaje que pueda explicar, ni mente que pueda comprender la seriedad de esta cuestión acerca del purgatorio. Mas yo, aunque veo que hay un purgatorio tan penoso como el infierno, veo también que el alma, con la menor mancha de pecado, acepta el purgatorio, como he dicho, como una merced, y aún le parece poco comparado con el impedimento que implica. Me parece que el dolor de las almas en el purgatorio por haber disgustado a Dios, esto es lo que ellas voluntariamente hicieron contra su gran bondad, es mayor que cualquier pena que puedan sentir en el purgatorio. Y por ello que ven por su gracia la verdad y la gravedad de los obstáculos que les impide acercarse más a Dios. Todas las cosas que tengo en mente, hasta donde en esta vida me ha sido posible comprenderlas, cuando las comparo con lo que he dicho, se extreman en grandeza. Aparte de ellas, todas las visiones, sonidos, justicia y verdades de este mundo me parecen mentiras o parecen nada. Me he sentido confundida por no poder encontrar palabras que expresen suficientemente todas estas cosas. Percibo que debe haber conformidad entre Dios y las almas cuando Él las ve en la pureza con que su divina majestad las ha creado. Él les da un ardiente amor, que las acerca a Él mismo, el cual es lo suficientemente fuerte como para destruirlas, aunque inmortales, y las transforma hasta que Él las ve como si no fueran nada más que Él mismo. Incesantemente les va acercando con el fuego. Nunca se aparta hasta que llegan al estado óptimo de total pureza con la cual fueron creadas. Cuando con su visión interna las almas se ven así, llevadas por Dios con ese fuego amoroso, fundidas en ese centelleante amor por Dios, su más querido Señor, se sienten inundadas por ese amor, y ven que esa luz divina no cesa de llevarlos amorosamente hacia Él, con gran cuidado y previsión, a ser plena perfección de su puro amor. Pero el alma obstruida por el pecado no puede ir más que hasta donde Dios la lleva hacia sí mismo. Nuevamente el alma se da cuenta de que no puede transponer o avanzar hacia esa luz unitiva todo lo que quisiera y clama por ser destrabada. Yo digo que es la visión de estas cosas lo que logra en las almas el dolor que sienten en el purgatorio.
y es imposible describirlo. Es el más grande, y ya no pueden volver a verse a sí mismas yendo contra la voluntad de Dios, cuyo amor por ellas ven tan claramente dentro de este fuego. Intensa e incesantemente, este amor lleva a las almas a esta unidad como si ninguna otra cosa pudiera hacerse. Si pudiera el alma que comprendió encontrar un peor purgatorio, donde librarse más pronto de los obstáculos de su camino, rápidamente se arrojaría allí, guiada por el amor entre ella y Dios. Veo además ciertos rayos de luz emanando del amor divino hacia las almas y penetrándolas tan fuertemente que parecía destruir no solo el cuerpo sino el alma. Esos rayos pueden cumplir dos funciones: la primera, purificación; la segunda, destrucción. Miren el oro. Cuanto más se lo funde, mejor se vuelve. Ustedes podrían fundirlo hasta que desaparezca toda imperfección. Así actúa el fuego sobre las cosas materiales. El alma no puede ser destruida en tanto que está en Dios, pero en sí misma, como tal, sí puede ser destruida. Cuanto más purificada, más se destruye en sí misma, hasta que al final es pura en Dios. Cuando el oro ha sido purificado hasta los 24 quilates, ya no puede ser consumido por el fuego, porque no es el oro, sino las impurezas lo que el fuego consume. Así también funciona el fuego divino con las almas. Dios mantiene a las almas en el fuego hasta llegar a la perfección, igual que el ejemplo de los 24 quilates. Cada alma según el grado de imperfección que trae. Y cuando el alma ya está por completo con Dios y nada de egoísmo queda en ella, pues Él la ha limpiado para llevarla hacia sí mismo, ya el alma no sufre. No hay más pena. El fuego de amor divino es como la vida eterna y en ningún caso contrario a ella. El alma fue creada en total capacidad de alcanzar la perfección, siempre y cuando viva como Dios ha ordenado hacerlo. Pecados. Mas habiendo ya fallado en el pecado original, pierde sus dones, sus gracias y muere, no pudiendo resurgir, salvo por intermedio de Dios mismo. Cuando Dios, por medio del bautismo, la rescata de la muerte y del mal, se conduce al pecado actual solamente, a menos que se resista, y entonces cae en la muerte otra vez. Entonces Dios, por otra gracia especial, nuevamente la levanta, aun cuando permanezca tan hostil y autocentrada que todas las tareas divinas a las que me he referido se necesitan para llevarla al estado prístino en el que Dios la creó. Sin ellos, difícilmente retorne a este estado. Sé que lo que el hombre considera perfección en él, a la vida de Dios no lo es. Porque todas las cosas que un hombre hace, lo que ve, lo que siente o desea o recuerda, no puede tener un perfecto parecido porque el hombre hace sus cosas para él, cuando deberían ser hechas para Dios y con Dios, y no por el hombre. Nos referimos al trabajo divino que funciona en nosotros, como un amor limpiador que sólo a Dios pertenece y no es mérito nuestro, y tan penetrante en el alma que el fuego parece envolver un cuerpo en una hoguera. Es cierto que el amor por Dios llena el alma hasta rebasar y le da, así lo veo, una felicidad indescriptible. Felicidad que va junto con el dolor en el purgatorio. Es el amor en estas almas que se encuentran obstruidas lo que causa en ellas el dolor, y así cuando mayor es el alma que tienen, más grande es su dolor. Si las almas en el purgatorio pudieran purgarse a sí mismas por medio de la contrición, pagarían toda su deuda en un instante, de tal vehemencia que quemarían todo lo que las separa de Dios. Pero nada les va a ser ahorrado o abreviado en lo que hace a ellas mismas, pues eso ha sido determinado ya por la justicia divina. Tanto en lo que hace a ellas mismas, cuanto a lo que Dios hace, ellas no pueden elegir. Solo prevalece la voluntad de Dios
porque así ha sido decidido para ellas. Y si por alguna caridad es hecha por aquellos que están en el mundo para disminuir el tiempo de dolor de estas almas en el purgatorio, no pueden cambiar las cosas, pues está la balanza de la justicia divina, dejan todo en manos de Dios y de su infinita bondad. Si pudieran volverse para contemplar las caridades, como si estuvieran dentro de la voluntad divina, habría una especie de egoísmo en ello y perderían de vista la voluntad de Dios, lo cual les acreditaría el infierno. Por lo tanto, ellas aguardan imperturbablemente lo que Dios quiera darles, sea placer, felicidad o dolor, y nunca ya vuelven la mirada hacia atrás. Tal es la intimidad con Dios en el purgatorio, y tan cambiadas están las almas, tornadas hacia la divina voluntad, que en todas las cosas hay sumisión a la orden divina. Aun cuando un alma fuera traída ante Dios, cuando todavía algo, aunque sea nimio, le falta purgar, se le haría un gran daño. Venir manchada a la presencia de Dios sería un sufrimiento mayor que 10 purgatorios. Ver a Dios cuando el tiempo aún no ha llegado, aunque sea por un período tan corto como un pestañeo, sería de un dolor intolerable para el alma. Se echaría ella misma a miles de infiernos para quitar esa pequeña suciedad que no ha sido eliminada, antes que permanecer así en la presencia divina. Y entonces la bendita alma, viendo las cosas mencionadas por la luz divina, dijo: querría lanzar un lamento tan fuerte que diera miedo a todos los hombres en la tierra. Yo les diría: desgraciados, ¿por qué ustedes se permiten deslumbrarse así por el mundo? Ustedes, cuyas necesidades son tan grandes y dolorosas, como sabrán en el momento de su muerte, y no hacen ninguna previsión para esta. Ustedes tienen todo el resguardo tomado bajo la esperanza en la misericordia de Dios, que es, como ustedes dicen, muy grande, pero ustedes no ven que esta gran bondad de Dios los juzgará por haber ido contra la voluntad de tan buen Señor. Su bondad debe llevarlos a hacer toda la voluntad, no darles esperanzas en hacer mal las cosas, porque su justicia no puede fallar, y de una manera u otra deben satisfacerse las necesidades. Dejen de complacerse diciendo: yo confesaré mis pecados y recibiré la indulgencia plenaria, y en ese momento me purgaré de todos mis pecados y me salvaré. Piensen en la confesión y en la contrición, en el dolor necesario para lucrar la indulgencia plenaria que viene aparejada. Si ustedes supieran, temblarían de gran miedo, más seguros de que nunca la ganaron que de que alguna vez lo hicieron. Esta forma de purgación que yo veo en las almas en el purgatorio, las siento en mi propia mente. En los últimos 2 años he sentido la mayoría. Todos los días las veo y siento más claramente. Veo mi alma dentro de este cuerpo como en un purgatorio, formada como es el verdadero purgatorio, pero tan medido que el cuerpo puede soportarlo y no morirse. Veo a mi espíritu extrañado de todas las cosas, incluso de las cosas espirituales que pueden alimentarlo, como la alegría, deleite y consuelo, y sin poder para disfrutar algo espiritual o temporal, por voluntad o mente o memoria que me permita decir que una cosa me contenta más que otra. Interiormente me encuentro como si estuviera sitiada. Todas las cosas por las cuales la vida espiritual o corporal es refrescada han sido poco a poco tomadas de mi interior, que sabe que se han ido. Pero tan odiosas y detestables son estas cosas como son conocidas por el espíritu, que se han ido para nunca más volver. Todas estas cosas de las que he hablado son lo que yo veo, pero no puedo encontrar las palabras para decir tanto cuanto podría del tema. Ni yo puedo decir exactamente lo que he contado del trabajo hecho en mí debidamente, que he sentido espiritualmente,
sin embargo he tratado de contarlo. La prisión en que parezco estar en este mundo, mis cadenas el cuerpo, y es mi alma iluminada por la gracia que sabe la gravedad de sujetarse o mantenerse lejos, impedida de seguir su fin. Esto da gran dolor a mi alma, pero por su bien. Por la gracia de Dios recibe una cierta dignidad que la hace ir hacia Dios. No, más bien Él le permite compartir su bondad para que se vuelva uno con Él. Y como es imposible que Dios sufra dolor, esta inmunidad ocurre a las almas que se acercan a Él también. Cuanto más se acercan a Él, más comparten de lo que es suyo. Como el hombre que permitiría que le maten antes de ofender a Dios, siente la muerte y siente su dolor, pero se da por la luz de Dios un celo que le hace valorar el honor divino antes que la muerte corporal. Para el alma, que sabe la ordenanza de Dios, la valora sobre todos los posibles tormentos internos y exteriores, aunque puedan ser terribles, porque esto es un trabajo de Dios que supera todo lo que pueda ser sentido o imaginado. Es más, cuando Dios ocupa un alma, aunque sea en un grado pequeño, la mantiene totalmente ocupada en su majestad, para que nada más cuente para ella. Así pierde todo lo que le es propio, y no puede por sí misma ver ni hablar sin conocer pérdida o dolor.